El doctor Ellis Carter era un hombre de rutina como director médico en la ISS. Adalon, una estación de investigación intergaláctica, se enorgullecía de mantener el orden en el caótico mundo de la medicina espacial. Sin embargo, hoy era diferente. Las paredes estériles de la enfermería zumbaban con una energía inusual, una tensión crepitante que Ellis no podía identificar. Su asistente, Sanara, una enfermera Soana, estaba de pie al otro lado de la habitación. Oía movimientos normalmente geniales, espasmódicos y descoordinados. Su especie era conocida por su impecable capacidad para realizar múltiples tareas con múltiples brazos. Era una maravilla de la biología alienígena. Cenera siempre había sido el epítome de la calma. Su piel brillante cambiaba a través de suaves tonos de plata y azul pálido, un reflejo de su estado emocional estable. «Sara, ¿está todo bien?», preguntó Ellis levantando la vista de su consola. Los ojos de Sara, normalmente brillantes y concentrados, parpadearon con una intensidad extraña. Estaba inquieta, algo que Ellis nunca la había visto hacer. «No estoy seguro, doctor, algo no está bien». Ellis frunció el ceño. El tipo de Zener rara vez mostró incertidumbre. «¿Qué está pasando?». «¿Tienes dolor?», dudó. Su piel bioluminiscente latía del tono de Deep Purple, un color que Ellis había aprendido que indicaba angustia. «No, no es dolor, es algo más». Ellis se sentó con su tableta y caminó hacia él. Su preocupación se profundizaba. La especie de Zener tenía ciclos biológicos complejos y, aunque había leído sobre su fisiología, había mucho que no entendía del todo. «Dime qué estás sintiendo». Cenera se movió incómoda con sus antebrazos cruzados sobre su pecho como para protegerse. «Es difícil de explicar, pero es como un impulso abrumador, un tirón. No puedo resistir mi cuerpo. Está reaccionando de maneras que no entiendo». La mente de Ellis repasó rápidamente las posibilidades. ¿Era esto algún tipo de reacción alérgica? ¿Un colapso psicológico? Necesitaba más información. «Hagamos algunas pruebas», dijo con calma haciendo un gesto hacia la mesa de examen. Cenera asintió. Su movimiento era rígido mientras seguía su dirección mientras yacía en la mesa. Ellis activó el escáner médico de la estación. Sus dedos volaron sobre la mesa. Controles holográficos. El escáner palabra a la vida, proyectando la suave luz azul. Sobre el cuerpo de Sena, los datos que aparecieron en la pantalla hicieron que Ellis se detuviera. Sus signos vitales estaban elevados, pero no de una manera peligrosa. Era más como si su cuerpo estuviera en un estado hiperactivo, como si su biología estuviera respondiendo a algún estímulo externo. Pero no había nada en la enfermería que pudiera haber causado esta reacción. La piel de Zener pulsó de nuevo. Esta vez un Bieber. «Se puso rojo, doctor. Creo que sé lo que es esto», dijo suavemente su voz temblando. «Es un ciclo de apareamiento». Ellis parpadeó en sorpresa. Ciclos de apareamiento. Entre Sans eran raros. Especialmente fuera del mundo, no había esperado que Zener experimentara uno, mucho menos en medio de un turno médico, un ciclo de apareamiento. Pero pensé que esos eran activados por factores ambientales específicos. Por lo general son DAA admitido. Sus ojos bajos, pero algo aquí, algo en esta estación lo ha activado. Nunca lo había sentido tan fuerte antes. No puedo controlarlo. Ellis sintió un nudo. En su estómago un frenesí de apareamiento, especialmente uno. Esta situación intensa podría ser peligrosa no solo para Sanara, sino para cualquiera que estuviera cerca. Necesitaba actuar rápido. «Está bien, superaremos esto juntos. Necesitas aislarte hasta que los efectos», de lo cual Cenera asintió, aunque su cuerpo temblaba visiblemente. «Ahora tengo miedo, Doctor. ¿Y si pierdo el control?». «No lo harás», Ellis le aseguró, aunque no estaba completamente seguro de sí mismo. «Estaré aquí. Nos encargaremos de esto». Ellis guió a Cenera a una sala de aislamiento segura. La gravedad de la situación pesaba mucho sobre él. Soanian, la biología era un rompecabezas, y ahora estaban en territorio inexplorado. Lo que sea que hubiera desencadenado este ciclo, necesitaba ser identificado o el Sinara, y toda la enfermería podrían estar en riesgo, pero por ahora la prioridad inmediata era garantizar su seguridad. La puerta se cerró detrás de ella. Ellis exhaló. Su mente corría. Este era solo el comienzo de una crisis. No había anticipado una crisis que desafiaría no solo su experiencia médica,
sino los límites de su comprensión en 1900 de la biología alienígena. La estación estaba desconcertantemente silenciosa mientras Ellis se sentó en su consola a revisar los resultados de la prueba de Senna. Algo había desencadenado su ciclo de apareamiento y él necesitaba averiguar cuál era el problema. No había una causa clara. Los factores ambientales que normalmente desencadenaban tales reacciones estaban ausentes en la atmósfera controlada de la estación. Ellis repasó las posibilidades. Era un desequilibrio químico, radiación, tal vez un factor político. Tenía que investigar más a fondo para explorar cada avenida si iba a encontrar una solución. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un ping repentino en su consola. Era un mensaje entrante del biólogo jefe de la estación, el Dr. Lawrence Ellis. Escuché sobre la condición de Zener. Creo que podemos tener una pista. La voz de Laura crepitó a través del comunicador. Ellis se animó. ¿Qué es? Hemos estado realizando un nuevo experimento en la estación como un ensayo de feromonas sintéticas para fines agrícolas. Se supone que mejora el crecimiento de los cultivos al simular los comportamientos de polinización natural en las plantas, pero existe la posibilidad de que haya afectado a Cenera. Los ojos de Ellis se abrieron. Feromonas. ¿Crees que podría ser el detonante? Es posible. Laura admitió que los Cenans son muy sensibles a las feromonas. Incluso un pequeño cambio en el ambiente podría haber desencadenado su ciclo de apareamiento. La mente de Ellis se levantó. Si las feromonas sintéticas hubieran sido porque tendrían que cerrar el experimento inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Cenera estaba en lo profundo de los tiros del ciclo y ahora era una cuestión de contención hasta que los efectos desaparecieran. Gracias, Laura, yo me encargaré. De aquí, dijo Ellis, cortando la comunicación mientras se dirigía de regreso a la habitación de aislamiento de Senna. El peso de la situación recaía sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de resolver un acertijo médico, se trataba de garantizar la seguridad de Senna y la seguridad de todos en la estación Ellis. Estaba afuera de la habitación de aislamiento de Senna, mirando a través de la ventana de observación. Dentro, Cenera caminaba como un animal enjaulado, su piel parpadeaba entre tonos de rojo y naranja, emociones de agitación y angustia. La habitación de aislamiento estaba sellada, herméticamente diseñada para proteger a la tripulación de posibles brotes médicos, pero en este caso también evitaba que Cera se hiciera daño a sí misma o a cualquier otra persona. Ellis tocó su comunidad. Laura, necesitamos cerrar el experimento de feromonas inmediatamente, no podemos arriesgarnos a que esto afecte a nadie más. La respuesta de Laura fue inmediata. Entendimos que estamos cerrándolo ahora. Pero Ellis, si las feromonas aún persisten en el aire, podría llevar tiempo que se limpien del sistema de filtración de la estación Ellis, maldijo en voz baja. El tiempo no estaba de su lado él. Ya podía ver el precio que le estaba cobrando a Cera. Su respiración era entrecortada y rápida y se había envuelto en sus brazos luchando por mantener el control. Manténme informado, dijo. Cerrando el enlace de comunicación y volviendo su atención a Cenera, sabía que el aislamiento era la única opción por ahora, pero esta no era una solución a largo plazo. Sanz, en medio de un ciclo de apareamiento, era conocido por experimentar estrés físico y emocional extremo. Si el ciclo no se completaba, las consecuencias podían ser graves. Necesitaba mantenerla estable hasta que encontraran una manera de suprimir la reacción. Ellis accedió a la base de datos farmacéutica basada en metástasis, desplazándose por los posibles tratamientos sedantes no demasiado riesgosos. Bloqueadores hormonales podrían ayudar, pero tenía datos limitados sobre la fisiología soaniana. Cada opción se sentía como un tiro en la oscuridad de Ellis. La voz de Sara crepitó. Por el intercomunicador débil, pero firme, se había acercado a la ventana de observación, sus ojos suplicantes. No puedo soportarlo más. Su piel volvió a latir de un naranja profundo, casi fundido. Ellis apretó los puños. Estoy trabajando en ello. Sin Nara superaremos esto, confío. En ti, susurró, su frente apoyada contra el cristal. Pero es tan intenso. Es como si mi cuerpo estuviera luchando contra sí mismo. El corazón de Ellis dolía por su vulnerabilidad. Cenera siempre había sido fuerte y serena. Uno de los miembros del personal médico más capaces del Avalon, verla así de indefensa. Era insoportable. De repente, las puertas de la enfermería se abrieron con un silbido y Laura entró con una tableta.
agarrada en sus manos. Ellis: he estado haciendo algunos cálculos. Tal vez podamos limpiar el feromón más rápido si aumentamos la velocidad de filtración, pero existe el riesgo de que sobrecalientemos el sistema. Ellis asintió considerando la opción. ¿Cuánto tiempo tomaría limpiar las feromonas por completo? Unas 3 horas. Tal vez más dependiendo de qué tan extendida esté la contaminación. Laura dijo su frente. Arrugada de preocupación, 3 horas. Ellis miró hacia atrás a Sinara, que ahora estaba desplomada contra la pared. Su cuerpo temblaba. No tenía 3 horas él. Necesitaba actuar ahora. Hay otra opción, dijo Laura vacilante. Es experimental, pero podríamos probar un supresor neural. Podría amortiguar la respuesta del cerebro al feromón. Darle algo de alivio, Ellis. Frunció el ceño. Experimental, ¿cuál es el riesgo? Podría suprimir más que solo la respuesta de apareamiento. Lur admitió que podría afectar sus funciones motoras, posiblemente incluso sus habilidades cognitivas, pero es la mejor oportunidad que tenemos para darle algo de alivio hasta que el sistema de filtración se despeje él. Güey, las opciones. El supresor neural era riesgoso, pero dejar a Senera sufrir durante horas en este estado era inaceptable. Hazlo. Ellis decidió preparar el supresor. Yo lo administraré yo misma. Laura asintió y se apresuró a la estación farmacéutica del médico, preparando la inyección. Ellis regresó a la habitación de aislamiento, donde la respiración de Sena se había vuelto más errática. Su cuerpo estaba temblando incontrolablemente. Ahora su piel de un naranja ardiente constante. «Tengo algo que podría ayudar», dijo Ellis con voz tranquila pero firme. «Es experimental, pero podría aliviar los síntomas». Senera lo miró, sus ojos llenos de desesperación. «Por favor, cualquier cosa». La puerta de la cámara de aislamiento se abrió lo suficiente para que Ellis pasara. Se acercó a ella lentamente, la sirena en su mano, y se arrodilló a su lado. «Esto podría hacerte sentir débil, pero debería detener lo peor, Senera». Asintió levemente, su respiración entrecortada. Ellis inyectó suavemente el supresor en su brazo, mirando cómo su piel comenzaba a cambiar de color nuevamente, esta vez desvaneciéndose del naranja ardiente a un tono azul apagado más frío. Por unos momentos tensos hubo silencio. Luego Senera dejó escapar un largo suspiro tembloroso y se desplomó contra la pared. Sus músculos se relajaron. «Está funcionando», susurró su voz de caballo pero aliviada. Ellis exhaló aliviado, su corazón todavía latía en su pecho. «Vas a estar bien, monitorearemos tu condición, pero lo peor ya pasó». Sara le dio una débil sonrisa. Sus ojos se cerraron mientras el cansancio la dominaba. Ellis se puso de pie, sintiendo que el peso de la situación se aliviaba ligeramente. Pero cuando salió de la habitación y selló la puerta detrás de él, supo que esta crisis no había terminado. Los ferones podrían estar desapareciendo, pero las repercusiones de este evento se propagarían por la estación. Y todavía estaba la pregunta de qué otros efectos las feromonas sintéticas podrían tener en la tripulación. Y encima Ellis se paró sobre su consola, analizando los datos que habían estado llegando de manera constante durante las últimas horas. Los ferones estaban desapareciendo del sistema de aire de la estación. Pero el proceso era lento, demasiado lento. Se frotó las sienes tratando de concentrarse. Seno estaba estable por ahora, pero ¿cuánto tiempo aguantaría el supresor? ¿Cuánto tiempo antes de que el ciclo comenzara de nuevo, o peor, antes de que alguien más a bordo de la estación se viera afectado? Los pensamientos de Ellis corrieron mientras se desplazaba por los informes ambientales en su consola. El sistema de filtración estaba funcionando, pero no era lo suficientemente rápido. El feromón podía. Todavía se encontraban en los bolsillos de la estación, y mientras Senera se estabilizaba por el momento, el supresor no duraría para siempre. Su mente se dirigió al resto de la tripulación. Tenían que ser advertidos. Abrió un enlace de comunicación con el comandante de la estación, el capitán Reynolds. El veterano canoso respondió casi de inmediato. Su voz era ronca por la tensión de manejar la crisis. «Ellis, dime que tienes buenas noticias». «No exactamente». Sir Ellis respondió que el sistema de filtración está limpiando las feromonas, pero está tomando demasiado tiempo. «No creo que Senera sea el único en riesgo aquí. Las feromonas sintéticas podrían afectar al resto de la tripulación».
Necesitamos prepararnos para esa posibilidad. Hubo una pausa profunda en el otro extremo. Reynolds no era de los que se asustaban, pero Ellis podía sentir la tensión en su silencio. Entendí. Emitiré un aviso a toda la estación. Cámara que llevaba la inyección de desintoxicación se arrodilló la sidra. Su voz suave Sinara. Vamos a intentar algo nuevo, es arriesgado, pero es la mejor oportunidad que tenemos. Los ojos de Sena se abrieron revoloteando su mirada nublada. Haz lo que tengas que hacer. Ellis, confío en ti. Su pecho se apretó ante sus palabras y asintió muy bien, aguanta ahí. Administró la inyección observando cómo el agente desintoxicante entraba en su sistema. Por un momento, no pasó nada. Entonces el cuerpo de Sarah se tensó su espalda, arqueándose mientras sus músculos se tensaban. Su piel pasó de azul a rojo brillante y un sonido gutural escapó de su garganta. Ellis. La voz de Laura era urgente mientras miraba desde el otro lado del vidrio. Sus vitales están disparados. Ellis mantuvo sus ojos en cera. Su corazón latía con fuerza. «Quédate conmigo, Sarah, respira. Vas a superar esto». El cuerpo de Sarah se sacudió violentamente por varios momentos agonizantes, y luego lentamente los espasmos comenzaron a disminuir. Su piel se desvaneció de nuevo a un azul más tranquilo, y su respiración se estabilizó. Ellis dejó escapar un largo suspiro. Sus manos temblaban levemente. SL signos vitales, Laura. Verificó los monitores, estabilizándose. Todavía está débil, pero parece que la desintoxicación está funcionando. Ellis se desplomó contra la pared. El alivio lo inundó. Todavía no había terminado, pero habían ganado algo de tiempo. Ahora solo tenían que esperar y ver. Si el sistema de filtración podía hacer su trabajo antes de que las feromonas causaran más daño, Ellis sabía que aún no estaban fuera de peligro. Incluso cuando la condición de Sena se estabilizó, nuevos desafíos comenzaron a surgir en toda la estación. Las feromonas habían afectado a más de un miembro de la tripulación. Un mensaje urgente apareció. En su consola era del Dr. Sad Ellis. «Tenemos una situación en la sección C», dijo su voz tensa. 2 miembros de la tripulación informaron haber experimentado síntomas inusuales, agresión aumentada y comportamiento errático. El pulso de Ellis acelerado. La agresión no era lo que esperaba del feromón, pero tenía sentido. No todas las especies responderían como Sinara. La tripulación estaba compuesta por humanos y extraterrestres por igual, cada uno con su propia fisiología única. «¿Qué tan malo es?», preguntó Ellis, ya preparándose para dejar la bahía médica y dirigirse al área afectada. Uno de los ingenieros se peleó con un miembro de la tripulación shoriana. «Tuvimos que sedarlos a ambos», explicó la doctora. Cedo con frustración en su voz. «Y esto se propaga. Tendremos un problema de seguridad en nuestras manos». Ellis maldijo en voz baja. La situación se estaba saliendo de control rápidamente. «Estaré allí en 5 minutos. Mientras tanto, mantengan a todos alejados de la sección C y hagan que seguridad controle el área. No podemos dejar que esto se agrave». Se volvió hacia Laura, que había estado escuchando. «Necesitamos cerrar esa sección ahora. Si las feromonas aún persisten, vamos a ver más casos». Laura asintió, ya tecleando comandos en su tableta. «Haré que la sellen. Pero ¿qué pasa con la tripulación? Si esto afecta sus mentes, tendremos que monitorear a todos de cerca. Cualquier signo de agresión o comportamiento alterado entran en cuarentena», dijo Ellis agarrando su botiquín y saliendo por la puerta. «Y necesitamos averiguar cómo neutralizar esto antes de que empeore». Cuando Ellis llegó a la sección C, la atmósfera estaba tensa. 2 oficiales de seguridad estaban parados en la entrada impidiendo que cualquiera entrara. Dentro podía ver las consecuencias de la pelea. Un ingeniero humano estaba acostado en una camilla inconsciente, con una cara magullada. Cerca, un shorán con piel gruesa y escamosa estaba de manera similar sujeto. El doctor Cedo lo recibió en la puerta. «Están estables, pero no podemos seguir sedando a la gente. Necesitamos una solución y rápido». Ellis se arrodilló junto al ingeniero. «Alerta y restringir el movimiento hasta que estemos seguros de que el aire está limpio. Cualquier consejo sobre contención. Ya hemos aislado a Sarah, que la única otra solución es poner a todos en cuartos individuales sellados y rápidos. Si alguien más comienza a mostrar
Síntomas deben ser puestos en cuarentena. Inmediatamente considere lo hecho, Reynolds. Dijo. La línea se cortó cuando cortó la comunicación. Ellis exhaló reclinándose en su silla. La estación pronto estaría bloqueada, pero no era una solución perfecta. Todavía estaban lidiando con una variable desconocida, qué tan lejos se habían propagado las feromonas sintéticas y qué tan sensibles podrían ser otras especies. A ellas necesitaba más datos y rápido un timbre suave lo alertó de un nuevo informe entrante. Era de Laura. Había estado analizando el análisis de sangre de Sara con más detalle, tratando de determinar la reacción exacta entre su biología taniana y el feromona Ellis. Hojeó el informe entrecerrando los ojos cuando llegó a la conclusión de que las feromonas sintéticas no solo habían activado el ciclo de apareamiento de Zener, sino que de alguna manera se habían unido con su sistema hormonal intensificando el efecto y prolongándolo. Esto no fue una respuesta temporal. El cuerpo de Zener quedó atrapado en el ciclo hasta que las feromonas se purgaron por completo de su sistema. Maldita sea Ellis, murmuró pasándose una mano por el cabello. Esto era mucho peor de lo que había anticipado. Que el supresor los compraría en algún momento. Pero si las feromonas permanecían en su sistema, podría recaer en un frenesí de apareamiento en toda regla otra vez, mientras contemplaba los siguientes pasos. Las puertas de la enfermería se abrieron y Laura entró. Su expresión tensa pero determinada. ¿Leíste el informe?, preguntó acercándose a pararse a su lado. Lo hice. Ellis, respondió su voz sombría. Esto no va a desaparecer por sí solo. Si el feromón permanece en su sistema demasiado tiempo, podríamos perderla. Laura asintió. He estado pensando lo mismo. Podríamos intentar un enfoque más agresivo, sistema de lavado con un agente desintoxicante, aunque es riesgoso. La fisiología de Zoanian es frágil, y un tratamiento como ese podría abrumar su cuerpo. Ellis dudó, y si no hacemos nada podría quedarse atrapada en este ciclo indefinidamente, dijo Laura suavemente, y cuanto más tiempo pasa, más tensión pone en su cuerpo. Eventualmente su sistema podría apagarse por completo. Ellis miró la consola. El peso de la decisión lo oprimía. No había buenas opciones, pero no hacer nada tampoco era una opción. Dejemos que preparen la desintoxicación, dijo finalmente. La vigilaremos de cerca. Si algo sale mal, detendremos el tratamiento. Inmediatamente Laura asintió bruscamente y se giró para comenzar los preparativos mientras Ellis lavaba su trabajo. No podía quitarse de encima la sensación de urgencia que lo corroía en el estómago. El tiempo se estaba acabando para Sanara, y si no actuaban rápidamente, podrían perderla por algo tan simple y mortal como una reacción química que salió mal. Una alerta sonó en su consola llamando su atención. Era una actualización de estado del sistema de filtración de la estación. El corazón de Ellis se hundió cuando vio el informe. El sistema había comenzado a sobrecargarse, ralentizando aún más el proceso de filtración. Tenemos un problema, murmuró Ellis al abrir el nuevo enlace de comunicación para ingeniería. Aquí Ellis en la enfermería. Necesito que priorices el enfriamiento del sistema de filtración. Es fundamental que mantengamos el flujo de aire constante. Ya hay un riesgo de contaminación. Doc, llegó la voz del motor a través del comunicador. Estamos trabajando en redirigir la energía, pero este viejo sistema está en sus últimas. Tomará algo de tiempo. Haz lo que puedas, dijo Ellis cortando la comunicación y volviéndose hacia Laura. Nos estamos quedando sin opciones. Laura le dio una sonrisa tensa. Entonces mejor esperemos que esta desintoxicación funcione. En la cámara de aislamiento, Zenera permaneció inmóvil, respirando superficialmente. El supresor había hecho su trabajo por ahora, pero Ellis podía ver la tensión en su cuerpo. Su piel había perdido algo de su vitalidad anterior. Los colores ahora son de un azul pálido apagado. Estaba claro que estaba agotada tanto física como emocionalmente. Ellis entró en la cámara de aislamiento, escaneándolo con su dispositivo médico. Niveles elevados de cortisol, adrenalina elevada. Su cuerpo estaba en modo de lucha o huida, lo que sea que estuvieran haciendo. Las feromonas estaban desencadenando una respuesta primaria. En los humanos se movió hacia el Tioran. Su fisiología era completamente diferente, pero los signos de agresión eran inconfundibles. Las feromonas los habían empujado a un estado elevado de territorialidad, un rasgo común entre sus especies. Estamos lidiando con diferentes
Reacciones entre especies, dijo Ellis de pie. Necesitamos un contraagente específico para cada especie, o al menos un supresor que pueda manejar la gama de respuestas. El doctor Cedo miró sombrío. Eso podría tomar días, tal vez semanas, para desarrollar. No tenemos ese tipo de tiempo. Ellis apretó los puños pensando en el problema. Las feromonas eran sintéticas diseñadas para cultivos, no seres sensibles, pero eso también significaba que podían descomponerse, neutralizarse, con la fórmula correcta. Solo tenía que encontrarla. Vamos a necesitar más datos, dijo finalmente ejecutar un escaneo completo de la estación, identificar cualquier área donde las feromonas todavía están concentradas y analicemos las muestras de aire si podemos aislar los compuestos exactos que causan las reacciones. Podríamos ser capaces de aplicar ingeniería inversa a un neutralizador. Sato asintió y se volvió hacia la consola cercana. Comenzaré el escaneo. Mientras tanto, mantendremos a todos en cuarentena lo mejor que podamos. Ellis miró de nuevo a los miembros de la tripulación atados. Me dirigiré al laboratorio y veré qué puedo desarrollar. Mientras tanto, debemos mantenernos a la vanguardia de esto. En el laboratorio, Ellis trabajó frenéticamente, analizando la composición química de las feromonas sintéticas. La estructura molecular era compleja, pero había pistas en los datos. Ciertos compuestos parecían afectar a los humanos con más fuerza, mientras que otros apuntaban a la biología alienígena. Mientras analizaba las muestras, Lura entró con un nuevo informe. Hemos aislado el faramón, grupos responsables de la agresión, dijo mientras le presentaba los datos. Es como sospechábamos. Hay múltiples compuestos que interactúan con receptores de diferentes especies, pero creemos que podemos sintetizar un neutralizador de amplio espectro. Ellis sintió una oleada de esperanza. ¿Cuánto tiempo si trabajamos rápido? Tal vez unos pocos, horas, pero será necesario probarlo antes de que lo implementemos en toda la estación. Ellis asintió con la cabeza. Ya estaba calculando los próximos pasos. Prepare un prototipo. Supervisaré la primera ronda de pruebas yo mismo. No podemos permitirnos cometer errores. Laura le dio una sonrisa tensa. Las horas pasaron como un borrón mientras el equipo trabajaba las 24 horas del día. Se creó el neutralizador prototipo, una niebla, diseñada para dispersarse por el sistema de aire de la estación, apuntando a las feromonas a nivel molecular. Ellis se paró en la bahía médica viendo los resultados de las pruebas. Las primeras pruebas eran prometedoras. Tanto los sujetos humanos como los Zoran respondieron positivamente. Sus niveles de agresión volvieron a la normalidad. Pero la verdadera prueba vendría cuando el neutralizador se desplegara en toda la estación, activó su comunicador y se comunicó con el capitán Reynolds. Tenemos un neutralizador listo. Debería limpiar las feromonas restantes del aire y neutralizar los efectos. Ya era hora, respondió Reynolds. El alivio era evidente en su voz. Daré la orden. Esperemos que esto funcione, o tendremos un motín en nuestras manos. Ellis se rió entre dientes, aunque la tensión en su pecho no se había aliviado. Créame, capitán, esto funcionará mientras el neutralizador se liberaba en el sistema de ventilación de la estación. Ellis observó de cerca los monitores de calidad del aire. Lentos pero seguros, las lecturas comenzaron a bajar, los niveles de feromonas estaban disminuyendo. Al final del día, la tripulación había regresado a una calma cautelosa. La agresión había disminuido y se levantó la cuarentena. Ellis, exhausto, pero satisfecho, regresó a la cámara de aislamiento de Sarah. Todavía estaba débil, pero estable. La desintoxicación había funcionado y ahora el neutralizador aseguraría que no recayera. Se sentó a su lado. El alivio lo invadió. Parece que lo logramos, dijo. Suavemente, Cenera abrió los ojos, una leve sonrisa en sus labios. Nos salvaste, Ellis. Gracias, Ellis, negó con la cabeza. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero por ahora tú solo descansa. Mientras Cenera se volvía a dormir, Ellis se reclinó finalmente su mente. Tranquila, la crisis había pasado, pero las lecciones aprendidas permanecerían con él por mucho tiempo. La ciencia casi las había destruido, pero también los había salvado. Ahora dependía de él y del resto de la tripulación asegurarse de que nada como esto volviera a suceder, aunque la crisis inmediata se había evitado. Ellis pronto se dio cuenta de que los problemas de la estación estaban lejos de terminar.
El incidente de las feromonas había dejado a la tripulación conmocionada y las tensiones seguían aumentando a pesar de que el neutralizador había despejado el aire en sentido figurado y literal. Algunos de los miembros de la tripulación, especialmente el Tioran, seguían inquietos por lo que había sucedido. Cuando Ellis salió de la cámara de Zener, vio al capitán Reynolds y al doctor Cedo esperándolo en el pasillo. El rostro de Reynolds estaba sombrío y Cedo parecía igualmente preocupado. «Tenemos que hablar». «Ellis», dijo el capitán en voz baja pero firme. Ellis asintió y lo siguió a la sala de reuniones. El equipo de mando de la estación se sentó alrededor de la mesa. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y cansancio. Cuando Ellis tomó asiento, el capitán comenzó a utilizar el neutralizador. «Pero aún no hemos salido de esto. Hemos estado recibiendo señales de socorro de sectores vecinos. Las naves en los sistemas cercanos están reportando síntomas similares. Agresión inexplicable. Comportamiento errático. Parece que las feromonas sintéticas se han extendido más allá de nuestra estación». Ellis sintió una sensación de hundimiento en el estómago. «¿Cómo está? Es posible que el experimento se haya limitado a esta estación». «La DA». Cedo miró su tableta y sacó un conjunto de escaneos. «Eso es lo que pensamos. Pero resulta que hubo efectos secundarios no deseados del experimento. Las feromonas sintéticas son más volátiles de lo que esperábamos. Lograron viajar a través de los conductos de aire de la estación y salir al espacio. Un carguero cercano recogió cantidades traza y desde allí se extendió a otras naves. Se convirtió en una reacción en cadena. La mente de Ellis se aceleró tratando de procesar las implicaciones. Así que esto no es solo un incidente aislado, se está extendiendo por todo el sector, exactamente como dijo Reynolds, y eso no es lo peor. Hemos sido contactados por el mundo natal de Tioran. Sus líderes están furiosos, exigiendo una explicación. ¿Creen que esto fue un acto deliberado de agresión? ¿Algún tipo de arma de arco utilizada contra ellos? Los ojos de Ellis se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Ridículo. Esto fue un experimento agrícola que salió mal, nada más. Intenta decirle eso a un gobierno alienígena que piensa que acabamos de desencadenar una guerra entre especies. Reynolds dijo con tristeza que tenemos que arreglar esto y rápido. De lo contrario, todo este sector podría caer en el caos. Ellis se desplomó en su silla, el peso de la situación lo presionaba, así que, ¿cuál es el plan? El doctor Zed intervino. Ya hemos enviado protocolos neutralizadores a las naves afectadas, pero no es suficiente. Necesitamos encontrar una manera de detener la propagación por completo y debemos convencer a los aoranos de que esto fue un error. Reynolds asintió. He estado en contacto con el embajador tiorano. Han aceptado reunirse con nosotros, pero quieren hablar con la persona responsable del experimento. Ellis frunció el ceño. ¿Esperen qué? ¿Por qué yo? Porque usted es el que ha estado lidiando con esto desde el principio. Reynolds dijo que entiende la ciencia detrás de esto y ha estado en contacto directo con Sarah. Si alguien puede explicar lo que sucedió, eres tú. Ellis sintió un nudo titán en el pecho. Lo último que quería era verse arrojado a una crisis diplomática entre especies, pero también sabía que no tenía muchas opciones. Dijo, de mala gana hablaré con ellos, pero tenemos que estar preparados si los Tioran deciden que esto fue un ataque. Vamos a tener un problema mucho más grande en nuestras manos. Unas horas después, Ellis se encontró de pie en las estaciones para curar la habitación de K, mirando la imagen holográfica del historiador. Embajador. El extraterrestre era alto, con piel iridiscente que brillaba bajo la tenue iluminación. Sus 4 ojos parpadearon, lentamente dándole una expresión perpetuamente calmada y calculadora. Humano, él. Embajador, dijo su voz, una extraña mezcla de chasquidos y tonos profundos. Ustedes. El responsable de las feromonas que han afectado a nuestra gente. Ellis tragó saliva forzándose a mantener la calma. Embajador, entiendo que esta situación es preocupante, pero le aseguro que esto no fue un ataque. Las feromonas sintéticas fueron parte de un experimento agrícola. Sus efectos en su gente fueron completamente involuntarios. Los ojos de los Tioran se entrecerraron, involuntarios o no. El daño ya está hecho, nuestra gente ha estado expuesta a sus químicos y ahora estamos sufriendo las consecuencias. ¿Cómo planean solucionar esto? Ellis respiró hondo. Ya hemos desarrollado un neutralizador que puede revertir los efectos.
Estamos trabajando en distribuirlo a todos. Naves afectadas y haremos todo lo posible para asegurar que su gente sea tratada también. La mirada del embajador permaneció fría. Sus garantías significan poco para nosotros. Ya hemos perdido a varios de nuestra especie por la agresión desencadenada por estas feromonas. Nuestros líderes exigen compensación. Están considerando una acción militar si esto no se resuelve rápidamente. El corazón de Ellis latía con fuerza en su pecho. Embajador, entiendo su enojo, pero escalar esto a un conflicto solo conducirá a más sufrimiento en ambos lados. Déjenos trabajar juntos para encontrar una solución. Podemos compartir la fórmula neutralizadora con sus equipos médicos y ayudar a contener la propagación. No hay necesidad de violencia por un largo momento. El embajador dijo, nada. Luego habló de nuevo, su tono ligeramente más suave, muy bien humano. Le daremos una oportunidad para resolver esto pacíficamente. Pero sepa esto, si sus esfuerzos fallan, no dudaremos en defender a nuestra gente. La transmisión terminó yéndose. Ellis de pie en la habitación silenciosa, sus nervios desgastados, pero su resolución sólida, salió al pasillo donde el capitán Reynolds y el doctor Cedo estaban esperando. ¿Cómo fue? Reynolds preguntó con expresión tensa. Ellis, lado, nos hemos ganado algo de tiempo. Están dispuestos a trabajar con nosotros por ahora, pero si no arreglamos esto pronto, los ahora nos están listos para ir a la guerra. Reynolds asintió sombríamente. Entonces mejor nos aseguramos de no fallar, mientras la estación se apresuraba a contener la propagación de las feromonas y reparar las relaciones con los galorianos. Ellis sabía que lo peor aún podría estar por venir. No se trataba solo de limpiar un error científico, se trataba de prevenir una catástrofe galáctica. Y mientras nuevos informes de brotes agresivos llegaban de otras especies y sectores, Ellis comenzó a darse cuenta de que las feromonas podrían no ser la única amenaza a la que se enfrentaban. Algo más se estaba agitando en las profundidades del espacio, algo que había sido despertado por sus acciones, algo mucho más peligroso de lo que podrían haber imaginado la estación. Pensó que tenían el control de la situación, pero estaban equivocados. Cuando la crisis de feromonas disminuyó, una lectura extraña comenzó a aparecer en los escáneres de largo alcance de la estación mientras la tripulación trabajó para distribuir el neutralizador a las naves y estaciones circundantes. Ellis esperaba que estuvieran cerca de contener el desastre. Los brotes de feromonas parecían disminuir, pero no podía quitarse la sensación de que algo más estaba en el horizonte. No pasó mucho tiempo antes de que sus temores se confirmaran. Unos días después de su conversación con el embajador Tiorano, los escáneres de largo alcance de la estación captaron señales extrañas que provenían de las profundidades de una región inexplorada del espacio. Al principio, el primitivo pensó que era solo ruido de fondo, ondas gravitacionales, ráfagas de radiación, los fenómenos habituales que se encuentran en el espacio. Pero a medida que las señales se volvieron más intensas, se dieron cuenta de que había algo allí afuera, algo que se estaba acercando. Ellis estaba en el centro de comando con el capitán Reynolds y el resto de la tripulación mientras analizaban los datos entrantes. La señal no era aleatoria, era rítmica y pulsaba a intervalos regulares como un faro. ¿Qué es eso?, preguntó Reynolds con la voz tensa. Ellis frunció el ceño ante la consola tratando de darle sentido a las lecturas. No estoy seguro. Parece algún tipo de energía, firma, pero no se parece a nada que hayamos visto antes. Es demasiado regular para ser natural. Laddoracy, sido que se había unido a ellos. Después de ser sacada de su trabajo en la crisis de feromonas, estudió los datos de cerca. Es como si algo estuviera transmitiendo o despertando. Reynolds se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. ¿Despertando?, Sato asintió. Lentamente, siempre hemos sabido que había fuerzas antiguas en juego en esta galaxia, cosas latentes, civilizaciones perdidas algunas. De las señales que hemos captado en el pasado lo han insinuado, pero nada tan claro sea lo que sea esto. Está despertando, y no creo que sea amigable. La mente de Ellis corrió. La crisis de feromonas se había extendido más rápido de lo que podrían haber imaginado, y ahora parecía que habían despertado algo mucho más peligroso en el proceso. Lo que fuera que viniera, no estaban preparados para ello. Durante las siguientes horas la señal se hizo más fuerte hasta era inconfundible. Toda la estación vibró,
Mientras la energía se elevaba a través de sus sistemas, causando fluctuaciones de energía y mal funcionamiento del equipo, los miembros de la tripulación corrieron de estación en estación, tratando de estabilizar la situación, pero no sirvió de nada. Lo que estaba ahí afuera se estaba volviendo más poderoso, minuto a minuto. De repente las alarmas de proximidad de la estación sonaron. El capitán, uno de los oficiales, gritó: «Tenemos un objeto masivo. Se acerca a gran velocidad». Ellis y Reynolds corrieron hacia la ventana mirando en estado de shock como una nave colosal. No una estructura, emergió de la oscuridad del espacio. Era antigua, cubierta de símbolos extraños y brillando con una luz espeluznante, empequeñecía su estación, su gran tamaño y presencia abrumadora. ¿Qué es eso? Ellis susurró su voz apenas audible. El rostro del doctor Cedo se había puesto pálido. Es uno de los antiguos. Han regresado. Reynolds se volvió hacia ella, su expresión sombría. ¿Qué quieres decir con? Regresó triste. Tragó saliva fuerte. Hay leyendas entre los tioranos. Historias de seres antiguos que una vez gobernaron la galaxia. Eran poderosos más, avanzados que cualquier civilización que hayamos conocido, pero desaparecieron hace Yend. Hasta ahora el corazón de Ellis se aceleró, mientras veía la enorme estructura acercarse. Si lo que dijo Cedo era cierto, estaban tratando con una fuerza que podría aniquilarlos en un instante. «Tenemos que hacer contacto», dijo Reynolds con voz firme. «A pesar del miedo en sus ojos, necesitamos saber por qué están aquí y qué quieren». Pero antes de que pudieran enviar un mensaje, los sistemas de la estación se apagaron las luces. Parpadearon y el zumbido de la maquinaria se detuvo, dejándolos en un silencio inquietante. Entonces una voz profunda y resonante resonó a través de los controles de la estación. «Hemos sido despertados por sus acciones. El equilibrio de esta galaxia ha sido perturbado y ahora lo restauraremos». A Ellis se le heló la sangre. «¿Qué quieres decir con quién eres?», preguntó aunque no estaba. Seguro de que responderían. La voz respondió: «Somos los guardianes del vacío». Los protectores de las antiguas leyes han manipulado fuerzas más allá de su comprensión. Ha llegado el momento del juicio. La tripulación se apresuró a responder, pero estaba claro que los guardianes tenían el control de la estación. La mente de Ellis corrió tratando de encontrar una manera de salir de la situación. El neutralizador había estabilizado la crisis de feromonas, pero esto era algo completamente diferente. Ya no solo estaban lidiando con un mapa biológico, se enfrentaban a una amenaza existencial. «No podemos dejar que nos destruyan», el capitán Reynolds dijo con voz resuelta. «Tiene que haber una manera de detenerlos». Ellis pensó rápido. ¿Y si las feromonas no fueran solo un catalizador para la condición de cenera? ¿Y si de alguna manera desencadenaran el despertar del guardián? Los ojos del Dr. Saint se abrieron de par en par. Es posible que las feromonas que sintetizamos hayan interactuado con las antiguas firmas de energía en esta región del espacio, lo que desencadenó una reacción en cadena. Reynolds asintió. «Entonces debemos revertirla. ¿Podemos usar el neutralizador para interrumpir el campo de energía del guardián?» Ellis miró los datos en su consola. Era una posibilidad remota, pero podría funcionar si modificamos el neutralizador para apunten a sus firmas de energía. Podríamos debilitarlos lo suficiente para obligarlos a volver a la estasis. «Háganlo», ordenó Reynolds. «No tenemos mucho tiempo. Trabajen rápido». Ellis y Cedo reprogramaron el neutralizador, ajustándolo para que emitiera un pulso de alta frecuencia que pudiera interrumpir la energía del guardián. Mientras los sistemas de la estación seguían parpadeando y fallando, lograron poner en funcionamiento el neutralizador. «Está listo», dijo Ellis con el corazón palpitando fuerte. Reynolds dio la orden de activarlo. Ellis presionó el botón y una ola de energía salió de la estación extendiéndose por el espacio. Las luces parpadearon una vez más, y por un momento todo se quedó en silencio. Luego la voz de los guardianes retumbó de nuevo, pero esta vez fue tensa. ¿Se atreven a desafiar a los guardianes del vacío? No pueden detener lo inevitable, pero Ellis pudo ver que estaba funcionando. La enorme estructura fuera de la estación comenzó a temblar. Sus símbolos brillantes parpadearon cuando el pulso neutralizador interrumpió su campo de energía.
Sigan así, gritó Ellis. Casi llegamos.